Los jugos no me convencieron porque todo eran a base de pasta, a base de leche, todo eran como una sopa. Y si yo me tomo una sopa o algo a base de leche después de todo lo que yo me acabo de comer, yo voy a durar 4 días en el baño. Así que preferí comprarme una cerveza haitiana bien fría que se llama Prestige y vamos a ver qué es lo que con esta cerveza para culminar este videazo probando comida haitiana. Muchachones y muchachonas, bienvenidos a un nuevo video en este canal de YouTube. Como ustedes han visto bastantes videos en este canal, a mí me gusta probar la comida, visitar lugares, conocer lugares nuevos, y desde hace días yo tenía como que ganas de comer algo distinto, algo fuera de lo habitual mientras me toca grabar acá solo en República Dominicana. Luego cuando estemos en otro país la historia va a ser otra. Y decidí probar acá en República Dominicana comida haitiana, comida de Haití. Acá en República Dominicana hay muchos restaurantes, pero no son muy concurridos porque no es lo que los dominicanos o los extranjeros están acostumbrados a comer. Así que entre buscar lugares donde pueda probar comida típica haitiana, me encontré uno acá en la zona colonial que se llama Rose Power. Ojo, no es publicidad, pero a los restaurantes como este hay que hacerle mención para que les llegue su gentecita, ¿no? Ya comenzando esta aventura de alimentación que ustedes han visto en este canal, que me encanta comer, ya se nos está complicando la cosa porque la chica que nos atiende acá, igual que el chico, son de nacionalidad haitiana y no hablan español. Yo no hablo creol, mi inglés es malísimo y ha sido un poquito dificultoso poder comunicarnos el día de hoy simplemente desde que llegué. Este restaurante está bonito, está coqueto, está chévere, está interesante, pero lamentablemente, como les comenté hace ratito, los extranjeros, los dominicanos, no están acostumbrados a probar comida de Haití. Pero me da cosita porque yo he pasado varias veces con ganas de grabar en este lugar y siempre está solo, nunca veo ni una sola persona aparte de los trabajadores. Y bueno, decidí que le diéramos una oportunidad para ver qué es lo que con este lugar. Estoy súper seguro que estos restaurantes haitianos, y supongo que a nivel nacional, no se llenan tanto como puede llenarse otro tipo de restaurantes dominicanos, venezolanos, colombianos acá en República Dominicana, ya que la historia dominicana y la historia haitiana tiene muchos nexos desde hace muchísimos años, que ha causado grandes conflictos políticos en los cuales no quiero adentrarme, no quisiera hablar de eso, pero desde mi punto de vista crítico estoy súper seguro que estos restaurantes haitianos no se llenan comúnmente como podemos ver en otro lugar. Posiblemente por eso no le den el apoyo que espero algún día documentarme más, viajar a Haití, conocer más de la historia sociopolítica de estos dos países que están conformados en una sola isla. Pero a lo que venimos a probar y les voy a mostrar el menú para ver con qué vamos a comenzar. Muchachones hambrientos igual que yo, ya nos trajeron el menú, la carta, como lo pueden llamar en el país donde vivan ustedes, y la chica que trabaja acá nos recomienda esto que se llama Plat du jour, que yo pensé que era un plato típico de Haití y en realidad significa en creol plato del día. Como les estaba comentando, ha sido un poquito difícil el tema de la comunicación con las personas que trabajan acá porque no hablan ni español, yo no hablo creol, el inglés de los dos no sirve porque honestamente no practicamos bien el inglés. Y estaba tratando de preguntarle qué trae el plato del día, cuáles son los ingredientes, qué me puede decir sobre esto. Y no hubo manera de que nos pudiésemos comunicar y simplemente lo pedí para ver qué trae este plato del día, que esperemos que nos sorprenda, a ver si va a ser algo del otro mundo, algo. Estoy esperando algo interesante y veamos qué nos trae este plato del día creol. Muchachones, ya nos trajeron la comida, pero si les soy honesto, yo esperaba otra cosa, yo esperaba algo haitiano, algo de Haití. Miren esto, se ve muy rico, eso sí, no estoy menospreciando, pero sí esperaba algo un poquito fuera de lo habitual. Pueden ver acá que trae su tomatito, su lechuguita, su pepino, su arrocito con su pimentón, sus 2 piecitas de pollo, sus habichuelas negras
como le llaman en Venezuela, caraotas, y creo que esto es como un picantito, pero bueno, vamos a probarlo porque quizás lo que impacte sea el sabor más que la presentación. Vamos a empezar a probar para ver si el sazón es lo que lo distingue. Le doy un 8 de 10 porque está bien cocinado, está sabrosito, no encuentro mucha diferencia del pollo que yo puedo hacer en mi casa, pero vamos a probar el resto. El arroz tiene como que un saborcito distinto, no es picante, no es dulce, no es picante dulce, pero sí tiene un saborcito como adictivo. Un saborcito como un aceite, pero como una sensación grasosa, dulce, pero muy rica en el paladar. Esto que ustedes ven acá normalmente en Venezuela se llama caraotas. Acá en República Dominicana le dicen habichuelas negras, pero lo que me estoy dando cuenta es que no tiene granos, no tiene habichuelas, simplemente es como el caldo, pueden ver acá. Se ve muy sabroso y vamos a probarlo a ver qué tal. Para ser honesto con ustedes, sí, es habichuela negra, pero si les soy franco, sí les hace falta como que los granitos para sentir la sensación a la hora de mascar. Pero no le quita que está súper apetecible y le doy un 10 de 10 porque está bien sabrosito y bien aliñado. Miren esto, desde que me trajeron el plato tengo ganas de probar esto. No estoy seguro si sea solo aceite, sea grasa, sea picante. No sé si esto se echa encima del arroz, pero algo me dice que esto tiene que ir juntos con el arroz. Vamos a ligarlo un poquito. Y vamos a hacerlo con el tenedor como la gente elegante, la gente decente. Y vamos a probarlo. Vamos a ver a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Ay, no! Es como la grasa o el caldo donde hicieron este pollo frito, pero lo condimentaron con algo un poquito más dulce. De este plato del día de comida haitiana típica, lo que me ha gustado más por ahora es el sabor del pollo. Y aunque está un poquito duro, es por lo crujiente, pero está rico, está pasable y le doy un 9 de 10. Me gusta muchísimo, al igual que el arroz. Algo que quiero resaltar es que la atención de la chica que nos está atendiendo desde que llegamos, a pesar de que ella no domina bien el español, cada rato se acerca, nos pregunta si queremos algo más, trata de buscar la manera de explicarnos su atención a pesar de que no habla en español, y eso yo lo valoro muchísimo y es súper bonito el tacto y la manera de que ella trata de que uno se sienta cómodo a pesar de que ella no habla nuestro mismo idioma. Quizás lo que voy a decir ahora sea un poquito controversial, pero a lo largo de la historia y del tiempo que yo tengo viviendo en República Dominicana, lamentablemente, a las personas de nacionalidad haitiana los tratan mal o tratan de menospreciarlo por cualquier sinfín de cosas. Y yo he conocido muchísimas personas de Haití y son personas inteligentes, personas increíbles, personas amables. Y uno de mis más grandes sueños, y espero algún día mostrarlo en una aventura en este canal de YouTube, es ir algún día a Haití y conocer su gente, conocer su tierra, sus culturas, sus playas, sus comidas, porque es una cultura que realmente vale la pena y lo voy a hacer pronto. Yo les estaba comentando que nos está teniendo una chica muy linda, muy educada, muy amable que es de Haití. Ella es Smiley, como sonrisa. Nuestra comunicación no ha sido la mejor porque no nos entendemos casi nada, pero conózcanla, no creí que la puedo grabar, y que ser atendido por una extranjera como ella es lo más lindo del mundo por la atención tan espectacular que nos están dando. What are your name? I don't speak French, but they entiendo inglés, but... Okay. ¿Tú hablas en español o creol? Habla francés y creol. Yo entiendo español, yo entiendo inglés.
but not like China, not like. Ah, ok. No sé si lo lograron entender, pero ya habla creol, habla francés, entiende un poquito de inglés, un poquito de español, pero no es su fuerte. Smiley, gracias por tu atención. Yo me quedé con las ganas de comer un poco más, de probar algo distinto. Y bueno, decidí probar esto en el menú que se llama Accra. No sé si logren ver acá. Y bueno, y aunque Smiley no nos pudo explicar, nos mostró que Accra es esto que está acá. Son como unas brochetas, no sé si sea de carne, de pollo, con una ensaladita. Pero mientras nos traen este plato nuevo, yo me quedo acá cómodo. Bueno, chicuelos, miren, ya nos llegó este plato, el Accra. Honestamente, no estoy seguro si sea pollo, si sea carne, si sea cerdo. Para ver, si les soy honesto, huele como a pescado, pero no es pescado. Algo me dice que no es pescado. Vamos a ver qué es, pero yo lo que sé es que está muy caliente. Pero no, es como una masa. Quizás esté integrado con otra cosa, pero no es pescado como tal. Pero vamos a probarlo para ver qué es. No logro descifrar de qué está hecho. Sé que ustedes se están preguntando lo mismo que yo, de qué está hecho. Y aquí en San Internet, San Google, me aparece que está hecho de harina, pimienta, vegetales, sal, polvo para hornear, más pimienta, pescado blanco desmenuzado, por eso les dije que olía como a pollito, cebolla, pimiento, cebollín, tomate, jugo de limón, perejil, huevo y aceite vegetal. Se mezcla todo eso, racata, racata, y se empiezan a hacer estas formas y luego se fríe y se le da la forma que a ti te provoque. Pero honestamente, con este vegetal que está acá, yo le doy un 8 de 10 para no ser malo, pero no sé, no me convence al 100%. Chicos, no hay nada mejor que terminar un video de probando comida de otro país, probando algo típico de allá. Los jugos no me convencieron porque todo eran a base de pasta, a base de leche, todo eran como una sopa. Y si yo me tomo una sopa o algo a base de leche después de todo lo que yo me acabo de comer, yo voy a durar 4 días en el baño. Así que preferí comprarme una cerveza haitiana bien fría que se llama Prestige, y vamos a ver qué es lo que con esta cerveza para culminar este videazo probando comida haitiana. Yo sé que muchos de ustedes quizás sean menor de edad, pero cuando crezcan, tomen este consejo. Cuando compren bebidas de todo tipo, en lugares que nunca han ido, o algo nuevo, o en cualquier lugar así hayan ido, yo les recomiendo que cada vez que compren algo para tomar, siempre, sea el lugar que sea, sean ustedes mismos quienes lo destapen, lo abran para cuidarse. No estamos desconfiando de nadie, pero sí la recomendación cuando compren o bebidas o cosas así, que lo destapen frente a ustedes o sean ustedes mismos que lo abran. Bueno, chicuelos, hemos llegado al final de este video. Obviamente no me voy a ir hasta probar esto, así que espérense un segundito. Oh, el grado de alcohol de esta cerveza es un poquito fuerte en comparación a las cervezas que he probado en otros lugares, pero que sea fuerte no significa que sea mala. Yo siento que con una de estas yo me desacato, me desaparezco y me voy nadando a Venezuela porque tiene bastante alcohol, pero está fría, está buena. La cebada se siente bastante. Y si les soy honesto, vean mi cara, yo creo que es la cerveza más rica que he probado en mi vida hasta este momento. Así que 10 de 10 para esta cerveza de Haití. Bueno, muchachones, y de esta manera bien divertida y particular llegamos al final de este video. Créanme que la pasé espectacular y espero que ustedes en casita también. Y si les gustó este videazo probando comida
haitiana. Pueden encontrar otros videos similares en este canal de YouTube. Espero que les haya gustado y si les encantó, si les gustó, si disfrutaron y pasaron un momento agradable viendo este video, no olviden suscribirse. Y mientras subo otro videazo, en este canal van a encontrar videos interesantes viajando, comiendo, probando y visitando lugares que sé que te van a gustar. Así que no olviden suscribirse y bye bye, hasta la próxima.